En este vídeo quiero responder a las preguntas ¿qué es la magia y por qué habría que estudiarla y practicarla incluso si eres un escéptico? Y lo quiero hacer acercándome al libro más accesible del controvertido mago ocultista Aleister Crowley. Magic sin lágrimas, aquí lo tenéis. Sin lágrimas se refiere a las lágrimas de frustración que siente el mago cuando accede al conocimiento hermético de Crowley. El Crowley es un autor muy difícil en general de entender si uno no tiene muchos conocimientos simbólicos. Este libro, publicado por la mítica editorial Aurora Dorada, os invito a conocerla, tiene un catálogo extraordinario de cuestiones relacionadas con ocultismo, etc. Veremos en este vídeo algunas claves prácticas que nos servirán para comprender la introducción práctica a Magic que ya vimos hace 3 años en otro vídeo. Es uno de los vídeos más vistos del canal, por cierto, un vídeo ya antiguo en el que yo mismo era otra persona. También veremos una de las aproximaciones a la magia, para mí, más lógicas y cabales que he conocido. Ideal para presentar a escépticos de mente, digamos, en confianza obtusa. Antes de entrar en materia, querría sugerir una clave de lectura para escépticos, precisamente. La idea clave es que una parte de la práctica de Magic consiste en el fortalecimiento de la voluntad, la concentración y la autopercepción. Antes de que uno pueda hacer conjuros y mágico, hay un estricto entrenamiento basado en fuentes milenarias que sirve para fortalecernos, fortalecer nuestra mente. Este entrenamiento es ideal para sobrevivir en el contexto actual donde integridad, concentración, voluntad son problemas centrales de todo ser occidental. La neurosis y los bloqueos, amigos, campan a sus anchas en nuestra era. ¿Quién no los ha reconocido en sí mismos? Ambas cuestiones las he tratado de múltiples formas en este canal, así que esto sugiero de entrada, poner en valor la práctica de la magia como forma lógica e universal, y que cada cual establezca cuál es el límite de su alcance en la creencia, por decirlo así. En el año 1911, Aleister Crowley, uno de los magos más destacados del siglo XX, conoció a Mary d'Este Soror Piracam. A través de esta mujer recibió un particular mandato por parte de una entidad llamada Apultiz. Ese mandato ordenaba a ambos viajar a Italia y trabajar juntos en una obra cuádruple, o sea, de 4 volúmenes, que resumiera los principios mágicos en un lenguaje comprensible para el profano. Se hizo el viaje a Italia, en concreto a Villa Caldarazzo, cerca de Posillipo, Nápoles, y en ella se escribieron los 2 primeros volúmenes. El primero trataba sobre principios básicos de yoga, herramienta esencial para magos, y el segundo sobre armas y templos mágicos. No hubo un tercer volumen conjunto porque resulta que Soror Biracam y Crowley no se soportaban. Crowley es un personaje muy controvertido, su propio estilo lo muestra, es rarísimo, es un tipo muy intenso seguramente, difícil de llevar, un tipo en algunos aspectos incluso hasta misógino, misántropo, delirante. Es muy confuso, es un autor que tiene cosas de gran interés y al mismo tiempo muy delirante, es muy raro para mí. La tercera parte, Magia en teoría y práctica, la escribió Crowley, revisada por varios alumnos, ya sin la ayuda de Soror Biracam. Aunque su título nos hace pensar ya en una obra de carácter general sobre Magic, ese libro no tuvo nada de éxito. El motivo, una vez más, eran sus intrincadas fórmulas y oscuro lenguaje. La experiencia de leer a Crowley es algo realmente fascinante. A mí me recuerda a algunos autores especialmente herméticos que a veces te llenan de luz y otras veces dices, ¿pero qué está diciendo? Y en otras ocasiones dices, pero esto es un delirio. Hay un poco de todo, hay desde sabiduría hasta delirio, creo, y hay gran conocimiento sin duda hermético, gran conocimiento de los símbolos, hay muchos insights que a mí se me escapan, y por eso me resulta un autor interesante, porque al menos te agita la mente. Tal y como reseña Richard Kaczynski en la biografía mítica Perdurabo, gran libro que todavía no he terminado, bueno, lo voy leyendo, es un libro sobre su vida, esta es la máxima autoridad, también publicado en Aurora Dorada, excelentes ediciones por cierto. Crowley escribió este libro ya mayor, me refiero al 4º volumen de este proyecto, Magia sin lágrimas. Lo escribió mientras se encontraba envuelto en empresas cada vez más ambiciosas, entre ellas la fracasada empresa de tener un hijo mágico / un sucesor.
En esa época también estaba acabando el tarot del nuevo eón junto con Frieda Harris. Fue entonces cuando pidió a amigos que le escribieran cartas preguntando por ciertos puntos mágicos. Quiso que sus amigos más legos que él propusieran los temas con el objetivo de que como resultado obtuviéramos una obra más accesible y comprensible. El resultado es precisamente Magic sin lágrimas, este libro que tenemos aquí. En efecto, el libro está compuesto de 80 cartas en las que Crowley se dirige a una mujer probablemente inventada llamada Soror Fiat Yod, de hágase Fiat más Yod, la letra que en la cábala tiene un valor de 10 y se asocia a Séfira de Keter, la corona o primera emanación del árbol de la vida. Soror Fiat Yod es la persona que le remite las cartas. Solo tenemos en este libro las respuestas de Crowley, no conocemos las cartas de la remitente, algo que ofusca un poco la lectura y obliga a una mayor atención. A través de las cartas, que tienen su interés literario, entramos en los fundamentos de Magic. Vamos a ver algunos elementos clave dado que el libro es extenso. Crowley es alucinógeno, como decía, irregular y potente literariamente hablando. Merece la pena centrarnos en algo concreto. En lugar de temas muy detallados e intrincados que también están presentes aquí, se habla desde viajes astrales, invisibilidad, cosas muy locas, vamos a centrarnos en fundamentos. Según la filosofía de vida de Crowley, conocida como Telema, relacionada con la máxima amor es la ley, amor bajo voluntad, cada ser tiene por objeto la gran obra, un viaje de transformación y realización de uno mismo que tiene sus equivalentes en tantas otras tradiciones, en esencia un camino del autoconocimiento. La realización de la gran obra, como en alquimia o psicología junguiana, por citar dos tradiciones afines que hemos visto en el canal, implica algún tipo de conocimiento unificado de los contrarios, un espacio mental, un lugar donde la dualidad se deshace. En el contexto de Crowley, la gran obra también está ligada con la práctica de la magia. Es decir, la magia es para Crowley una herramienta esencial para lograr cambios en la realidad, para alcanzar, digamos, un autoconocimiento de lo que uno es, que es sin duda uno de los objetivos clave de la existencia, podemos decir, o uno de los que podríamos reconocer como objetivo clave, espero. Y aquí surge la pregunta clave en la que me gustaría centrarme. ¿Qué es magia? Crowley trata de contestar de forma concisa la pregunta clave. Vemos su verboso e intenso estilo en palabras introductorias. Al principio del libro hay un capítulo titulado precisamente ¿Qué es magia? Al menos, dice, no necesito malgastar tiempo diciéndole qué no es la magia. No necesito malgastar tiempo entrando en la historia de cómo se llegó a emplear mal la palabra para tretas de prestidigitación y para milagros de farsa, como los que acompañan a estafadores charlatanes, dentro o fuera de la comunión romana, sobre una tropa boquiabierta de imbéciles. Así escribe Crowley, intenso. Diría que se percibe la intensidad y violencia subyacente a Crowley, un elemento clave de su magnetismo, del magnetismo de su prosa por lo menos y de su persona también. Sigue luego un tanto lisérgico. Permítame ser todo euclidiano y presentarle la definición, postulado y teoremas expuestos en mi tratado exhaustivo, mas hay demasiado avanzado y demasiado técnico sobre el tema. Allá vamos. Aquí se refiere a sus obras herméticas que el público no llega a comprender y declara la consciencia de que efectivamente es un autor complicado y declara que va a intentar definir la magia de una forma asequible para todos. Vamos a ver qué dice. Definición de magia. Dos puntos, escribe. Magia es la ciencia y el arte de causar cambio que ocurra en conformidad con la voluntad. Esta es la definición. A continuación, Crowley pone un ejemplo. Supongamos, dice, que es mi voluntad informar al mundo de ciertos hechos de mi conocimiento. Por consiguiente, tomo armas mágicas, pluma, tinta y papel, escribo encantamientos, estas oraciones mismas, en el lenguaje mágico, esto es, aquel que entiende la gente a la que quiero instruir. Invoco espíritus como impresores, editores, libreros, etc., y les obligo a transmitir mi mensaje a la gente. La composición y distribución es así un acto de magia, mediante el cual causo que tengan lugar cambios en conformidad con su voluntad. Como veis, es una definición que intenta partir de elementos muy básicos y asumibles por todos, incluso los escépticos. Aquí nos detenemos un momento y nos preguntamos si Crowley está de cachondeo. Pues lo que nos está diciendo es que actos como la propia redacción de este texto para YouTube son también actos mágicos. Composición y distribución es así un acto de magia, señala.
Vemos en primera instancia que la definición es pues mucho más abierta de lo que podríamos pensar, pues bajo esa óptica todo acto que implique transformación en su esencia es un acto mágico. Añade a continuación un postulado. Postulado. Cualquier cambio requerido puede efectuarse mediante la aplicación del tipo y grado de fuerza apropiados de la manera apropiada a través del medio apropiado al objeto apropiado. En palabras llanas, cualquier cambio es posible si se conocen los elementos que lo constituyen. Como ejemplo pone cómo se puede obtener químicamente una onza de cloruro de oro. Hay unos pasos y materiales para obtener el cloruro de oro. En esencia, todo cambio tiene sus propias condiciones. Eso también parece algo bastante claro y evidente. Sin embargo, añade, en el presente estado de nuestro conocimiento y poder, algunos cambios no son posibles en la práctica. No podemos causar eclipses, por ejemplo, o transformar plomo en estaño, o crear hombres a partir de setas, pero teóricamente es posible causar en cualquier objeto cualquier cambio del que ese objeto sea capaz por naturaleza. Es decir, que hipotéticamente sí podemos causar un eclipse, pero ni tenemos el conocimiento ni la potencia necesaria para que tal cosa ocurra. Entonces elabora 3 teoremas. 1. Según lo dicho, todo acto intencional es un acto mágico. 2. Todo acto exitoso se ha ajustado al postulado. 3. Todo fracaso demuestra que no se han cumplido uno o más requisitos del postulado. Aquí una mente científica observaría el truco, pues es propio de brujos ante el fallo buscar justificaciones antes de enfrentar la idea de que todo su sistema es falso. Si no funciona, quiere decir Crowley, no es porque no sea cierto, sino porque lo has hecho mal. Aquí es donde seguramente perdamos a parte de nuestro público o algunas personas digan, basta, no puedo seguir este razonamiento. No hay duda de que la magia exige tanto fe como plena confianza en uno mismo. Es una condición que también describe Crowley. Es necesario tener una fe en que eso sea así, en el sentido de que si no hay confianza ni fe, no hay posibilidad de magia por definición. Sin embargo, si tomamos todo este razonamiento desde un punto de vista puramente práctico, podría tener cierto sentido. Si seguimos los postulados de Crowley, vemos una lógica. Sigamos el ejemplo de alguien que quiere ser, por ejemplo, un pintor reconocido. Crowley dice, el primer requisito para causar cualquier cambio es una comprensión cualitativa y cuantitativa exhaustiva de las condiciones. Ejemplo, la causa más común del fracaso en la vida es la ignorancia de la verdadera voluntad, dice. Un hombre puede creerse pintor y malgastar su vida intentando convertirse en uno, o puede ser pintor de verdad y aún así no entender y medir las dificultades inherentes a esa carrera. Para poder ser un pintor, uno habría de conocer las condiciones interiores y exteriores de la posibilidad. Es decir, si uno genuinamente es pintor en su interior, y 2, ¿qué debe aprender uno para manifestar esa potencia? Y 3, ¿qué debe hacer uno para darse a conocer en ese contexto? Todo ello implica una comprensión cualitativa, una comprensión de alguna forma que incluye desde lo creativo y lo genuinamente generador de cosas hasta la táctica y estrategia misma. Quien conoce mejor su interior y el medio en el que se mueve tiene más posibilidades de éxito. 2. Segundo requisito para causar cualquier cambio es la habilidad práctica para poner en movimiento correcto las fuerzas necesarias. Es decir, una vez nos conocemos bien y sabemos cuáles son los elementos en juego, hace falta la habilidad práctica para saber cómo poner en movimiento los resortes justos. Ejemplo, un banquero puede tener una comprensión perfecta de una situación dada, pero carecer de cualidad de decisión, o sea, estar bloqueado, o de los activos necesarios para aprovecharse de la situación. 3. Una persona cuya voluntad consciente está reñida con su verdadera voluntad está malgastando su fuerza, dice Crowley. No puede esperar influenciar a su ambiente con fuerza. Vemos sin duda la vocación práctica de su aproximación a la magia. Aquí hay una defensa filosófica del así llamado fluir y de un carácter sólido y maleable al mismo tiempo que nos recuerda aquellas palabras del Tao Te Ching sobre el junco, que oscila, que no es duro, que es suave y que resiste grandes embates. ¿Por qué darse cabezazos contra muros inquebrantables? Teóricamente es posible derribar cualquier muro, pero algunos son más difíciles que otros. Pone 2 ejemplos.
cuando estalla una guerra civil en una nación, no es posible emprender la invasión de otros países. En la vida práctica, una persona que está haciendo lo que su conciencia le dice que está mal, lo hará con mucha torpeza, sobre todo al principio, añade. Todo esto nos lleva a otro postulado. Un hombre que está haciendo su verdadera voluntad cuenta con la inercia del universo para ayudarlo. En definitiva, Crowley lo que nos dice es que el primer principio de éxito en la evolución de uno mismo es que el individuo debería ser fiel a su propia naturaleza, primero comprender cuál es esa naturaleza y al mismo tiempo adaptarse a su ambiente. Esta es una filosofía práctica clara que podemos reconocer todos aquellos que hemos intentado alguna vez ser quienes no éramos, un fenómeno muy común en el mundo contemporáneo de la virtualidad, por cierto. A partir de aquí, Crowley añade algunos elementos a la pócima. La naturaleza, dice, es un fenómeno continuo, aunque no sabemos en todos los casos cómo están conectadas las cosas. Pone, por ejemplo, el funcionamiento de la consciencia humana, de la que en esencia no sabemos mucho. La ciencia nos permite aprovecharnos de la continuidad de la naturaleza mediante la aplicación empírica de ciertos principios cuya interacción implica diferentes órdenes de ideas conectados entre sí más allá de nuestra comprensión. Ejemplo, somos capaces de iluminar ciudades siguiendo métodos de reglas generales, pero no sabemos exactamente qué es la electricidad y nuestros métodos dependen de cálculos que implican ideas matemáticas que no tienen correspondencia en el universo tal y como lo conocemos. Es decir, que la ciencia, digamos, funciona a través de aproximaciones, pero hay mucho más allá de lo descrito. Algo que también hemos visto en este canal de muchas maneras, con un espíritu, yo diría que científico. Es algo evidente que hay mucho más allá. Y Crowley dice que en ese más allá está la magia, están cosas que escapan ahora mismo a nuestro entendimiento. También dice, el individuo ignora la naturaleza y potencias de su propio ser. No hay razón para asignar límites teóricos a lo que puede ser o lo que puede hacer un individuo. Ejemplo, no podíamos ver las estrellas con detalle hasta que supimos construir los telescopios para observarlas. Lo que a priori era imposible no lo era realmente. Clave, la cuestión mágica es una cuestión de descubrir y emplear fuerzas de la naturaleza hasta ahora desconocidas. Esto es importante porque por eso se llama esotérico, por eso la magia es esotérica, porque implica emplear y descubrir fuerzas hasta ahora desconocidas. Toda fuerza del universo es capaz de transformarse en cualquier otro tipo de fuerza si se usan los medios apropiados. Una afirmación también importante que implica cierto acto de fe. En definitiva, la magia es el estudio y uso de aquellas formas de energía que son a. Más sutiles que los tipos físicos mecánicos ordinarios y b. Accesibles solo a aquellos que son en un sentido u otro iniciados. Temo sonar algo obscurum per obscuris, añade finalmente. Pero creo, ahora ya hablo yo, esto eran palabras de Crowley, creo que entendemos a qué se refiere si lo conectamos con los requerimientos básicos para todo mago. Según Crowley, los primeros años de formación de un mago consisten en enseñarle la disciplina y la concentración. Antes de poder dominar ninguna energía sutil, se requieren varios años de práctica de yoga y de meditación. Así que de pronto, la práctica mágica tiene unos estados previos a lo puramente mágico, al bu ese del que hablábamos al principio. Unos estados previos cuyas ventajas puede aprovechar cualquier escéptico, pues no hay duda de que tanto el yoga como la meditación son dos prácticas que aprendidas a fondo y con un maestro capaz o maestra ayudan a lidiar con problemas esenciales de nuestro tiempo. Y no hay duda de que un problema principal de nuestro tiempo es la falta de concentración y disciplina. Uno puede empezar por ahí, con este razonamiento, siguiendo los textos de autores mágicos y beneficiarse de esa dimensión práctica y lógica. Luego, seguramente, si profundiza en las prácticas de base, el iniciado por sí mismo empezará a descubrir toda clase de cuestiones que van más allá del objeto de este vídeo. Aquí, como decíamos, se habla de viajes astrales, de conjuros, muchas más cosas. Magic sin lágrimas es una perfecta introducción a la magia. Aquí nos hemos centrado en la introducción, una invitación a por qué practicar magia desde un punto de vista, digamos, práctico, cabal, lógico. Pero hay que mencionar que también existen de forma introductoria otros libros más asequibles y prácticos, como un cómic que encontré una vez en internet fabuloso con prácticas mágicas paso por paso, que se parecen mucho, son afines a las que cuenta Crowley. Los sistemas son diferentes, pero en el fondo se habla de lo mismo. O el libro que comenté en este canal hace ya años, en ese vídeo de Introducción a Magic de Damien Eccles. Este es el libro muy recomendable, yo lo pasé muy bien leyéndolo.
y me aclaró muchas cosas de Crowley, porque ya había leído otras cosas de él que me resultaban realmente herméticas, difíciles de comprender. Aquí hay aclaraciones, pero no es un libro totalmente claro. Es un libro muy literario, es un libro que incluso contiene una rara condescendencia casi misógina en el dirigirse hacia esta mujer. Tiene elementos Crowley muy controvertidos, pero a su vez su pensamiento es muy vibrante, es mayakovskiano, no sé, es muy intenso, toca fibras interesantes muchas veces, da que pensar incluso si uno no es adepto a este tipo de cuestiones esotéricas. En fin, espero que os haya interesado. Aprovecho para deciros que si os ha gustado el vídeo le deis al like o comentéis lo que os parezca. Yo apreciaré mucho, el algoritmo también lo aprecia mucho. Y a su vez quiero recordaros que en mi página web estoy vendiendo impresiones de mis dibujos y el otro día subí ya un primer anuncio de ello y me ha sorprendido la cantidad de dibujos que habéis adquirido. Espero que lleguen bien, es algo en beta testing, veremos cómo funciona. Sigo añadiendo nuevas piezas y he vuelto a dibujar de nuevo. La cuestión del dibujar para mí es compleja porque si uno se pone a dibujar, en este caso estamos hablando de arte digital, pero bueno, es composición y transformación a su vez, color y de formas. Si uno se pone a dibujar, al menos en mi caso, yo no puedo hacer otras cosas, ni vídeos, ni escribir, ni nada. El dibujar te lleva a un tipo de pensamiento puramente imaginal, ya sin palabras, que comentábamos también el otro día, que impide que haga otras cosas. Entonces voy haciendo cuadros poco a poco durante semanas, pensándolos, dándoles vueltas y los iré subiendo a mi web. Los que ya tenga del pasado, pues los voy subiendo y podéis adquirir impresiones si queréis colaborar de una forma que a mí me resulta más interesante que otras en mi trabajo y en el desempeño de este canal. Os mando un abrazo, feliz año nuevo. Espero que sea un año próspero para todos de conocimiento, investigaciones y altas felicidades.